Estamos en Hechos capítulo 13, donde dejamos la semana pasada. Hechos capítulo 13, versículo 36. Padre, te pedimos tu bendición sobre tu palabra. Habla a tu pueblo, así como has hablado a este tu siervo. Señor, úsame, Señor, como una herramienta. Señor, úsame en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios así en Hechos 13, 36, donde dejamos la semana pasada. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y lo importante donde dejamos la vez pasada es que David hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Dios lo mandó a hacer este hombre, que temía a Dios, que escuchaba de Dios y que implementaba lo que Dios lo mandó a hacer. Un varón, y yo siempre lo he dicho, un varón que yo siempre quise ser. El padre que yo siempre quería ser, pero no lo pudo. No pude. Y también el hombre, el esposo, el padre, el hombre, el hijo, quien yo quise ser y no lo podía hacer hasta que me rendí a Cristo. Pero para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan para tu vida. Dios dice, yo quiero ser un varón de ti, que tiene mi corazón, que ministra el amor a sus hijos, a sus hermanos, a su parentela. También la esposa, también Dios quiere, y yo sé que ustedes también quieren ser la mujer que Dios quiere que ustedes sean. Y aquí vemos que David cumplió lo que Dios quiso de él. El trabajo ensignado a David lo hizo. Entonces, como dije la semana pasada, y descansó. Un sueño, una vez más, un sueño cuando nosotros estamos viviendo la vida de cristiano y podemos al fin del día recostarnos y decimos, Señor, gracias por la oportunidad que tú me has dado ser cristiano. Habían unos que salieron de viaje y cuando salen de viaje yo pienso, ¿y cómo te fue en tu viaje misionero? No, yo me fui de vacaciones, pero la luz no paga. Aun cuando viene el mesero y nos está sirviendo, nosotros somos una luz. En lo que hacemos, en lo que platicamos y aún en lo que estamos teniendo en nuestra mesa, somos una luz. Yo siempre me preocupo, yo siempre veo que lo primero que te ponen enfrente del menú son las bebidas alcohólicas. Y lo primero que nosotros hacemos es lo ponemos al lado. Porque nosotros tenemos que ser testimonio, hasta ser el hombre, la mujer quien Dios quiere de nosotros. Dice una vez más, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, descansó. Hay que obrar, hay que ser el hombre, la mujer quien Dios quiere que nosotros seamos en todo tiempo. Y el descanso viene y como dije, la familia está sufriendo, están pasando por prueba. No hubo una semana sin escuchar y orar por ustedes, porque yo sé que están sufriendo, yo sé que la batalla está dura, pero ¿qué es la opción? ¿Qué es la opción? Servimos a un Dios que es lleno de misericordia y dice, y durmió y se fue reunido con sus padres y vio corrupción. Lo hizo hasta el fin. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10, si lo quieren apuntar, Gálatas 1:10 dice así, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no será siervo de Cristo. Nosotros hacemos la voluntad de Dios. David hizo la voluntad de Dios en su vida y trabajamos en la obra que Dios nos ha dado. Estaba pensando en esto, nuestra familia. ¿Qué dice? Hay un dicho que dice, puedes escoger tus amigos,
pero nosotros no tenemos la oportunidad de escoger nuestra familia. Y es cierto que Dios nos ha puesto en un campo para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer entre una familia. Nosotros tenemos acceso a una familia. Dios nos ha dado una obra para hacer dentro de nuestra familia. Es hermoso poder ver la familia venir a Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y no buscar el favor de Dios, sino el favor de Dios. No buscar el favor del hombre, sino el favor de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es la obra que Dios me ha dado a hacer? Amar y compartir el Evangelio con nuestros familiares, el campo donde Dios nos ha puesto, ser esa luz donde Dios quiere que nosotros seamos. Dice el 37 así: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. La misericordia inimaginable de Cristo levantándose de los muertos y la victoria en él. ¿Ves? Dice la palabra de Dios que David vio la corrupción, pero Cristo no. En Cristo encontramos que hay victoria. En Cristo vemos, y toda nuestra esperanza es en Cristo, donde hay victoria, donde no hay corrupción, y podemos ser ese hombre y esa mujer quien Dios nos manda a ser. Haz la obra que Cristo nos manda a hacer. Y así como David durmió y descansó y el sueño dulce, porque hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer, háblale. Háblale del amor que yo tengo para ella. Háblale del amor que yo tengo para él. La esperanza que yo tengo para él. Y qué hermoso es cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio y viene uno a Cristo. Que nosotros podemos hacer, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Lo hermoso es que Cristo vino en la naturaleza de nosotros. Él tenía hambre, Él tenía sed. Pero una cosa que hizo Cristo que ninguno de nosotros podemos hacer, Él tuvo victoria sobre el pecado. Tuvo victoria sobre este mundo. Por eso nuestra esperanza es en lo que Él ha hecho, quién Él es y la obra que Él hizo para nosotros. Nuestro capitán que va delante de nosotros, con la victoria en su mano, para poder nosotros seguir en sus pasos y ser parte de la victoria que Cristo nos ha dado. La victoria nos ha librado de el problema más grande que nosotros tenemos, y es el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero Él nos ha dado victoria sobre el pecado y también sobre la muerte. Y nosotros seguimos a nuestro capitán. Y hacemos la obra que Él nos ha encargado, así como Pablo. Compartiendo el Evangelio, dice el 38 así: sabéis pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecado. Y Él está diciendo hermanos, Él está hablando a sus hermanos, Él está hablando ¿a quién? A la generación, al pueblo, a su pueblo. Así como nosotros debemos de estar hablando a nuestros familiares, dice aquí: sabed pues esto, varones, sabed esto pues, hermanos, que por medio de Él, quien Cristo os anuncia perdón de pecado, las buenas nuevas. De todo lo que nosotros hemos hecho, de todo lo que nosotros hemos pensado, en Cristo viene y dice: hay perdón para ti. El hombre racional escucha, así como nosotros. Y cuando ellos nos hablaban de Cristo, y cuando ellos nos hablaban del perdón, y cuando yo estuve en la calle, nunca me olvido que vinieron 3 hermanos
hablarme de Cristo. Y yo decía en mí, es cierto lo que ellos están diciendo, es cierto, yo necesito eso y lo quiero. Porque un hombre racional, él sabe lo que está escuchando, que es verdad. ¿Sabéis pues esto, varones hermanos, que por medio de él, quien Cristo, se os anuncia perdón de pecado, de ser limpio de todo lo que nosotros hemos hecho, de todo lo que nosotros hemos pensado, la envidia, el ser perdonado de esto? El versículo 39 dice así: y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no podéis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Una vez más, y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no podéis ser justificado, en él, en quien, en Cristo, es justificado todo aquel quien cree. Entonces nosotros vemos que nosotros queremos. Lo he dicho 100 veces. Le he dicho 100 veces los 10 mandamientos. Nomás son 10. 10 mandamientos que Dios nos manda hacer. Y dice, hijo, hija, ni eso. Ni eso podemos cumplir, ni 10. No 100, no 1000, no 10,000. Nada más 10 mandamientos. Hijos, hijas, sigan esto. Y una vez más, voy más atrás. Y en el principio, Dios le da a Adán y a Eva un mandamiento: no comerás de ese árbol. Es nomás uno. Nosotros, hay falla en nosotros. Dice aquí la palabra de Dios claramente, y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no podéis ser justificado, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Y creemos en la cruz. Y nosotros creemos que Él murió por nosotros, que Él lo cumplió todo. Que Él hizo todo. Nuestro capitán, sigamos a nuestro capitán, que Él tiene la victoria en su mano. Y nosotros, Él está compartiendo esa victoria con nosotros. Porque no podemos seguir aún las leyes de Moisés, no podemos ser justificados por medio de nuestras obras. Digamos esto, que hay algunos que ellos piensan que por medio de sus obras van a ir al cielo. Y dice la palabra de Dios, no hay un justo, no, ni aún uno. El único es nuestro capitán, que nosotros estamos siguiendo, que es justo, que murió en la cruz y pagó por nosotros. La justificación no viene por medio de la ley, por nuestras obras, sino por la gracia. Es un don de Dios a nosotros. Y no solamente a nosotros, sino a nuestro Hijo. Dios te ama. Dios te ama y te está llamando. Dice Efesios esto: porque por gracia sois salvos, no por medio, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Una vez más, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, no por vuestras obras. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces dice así: y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por nuestras obras, es por la fe que nosotros tenemos en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él pagó por nosotros. Pero hay algunos que rechazan a Cristo y lo van a hacer por medio de las obras. Pero el pecado siempre pesa más que las obras. Y el pensamiento y la imaginación
todo esto pesa mucho más que nuestras obras. No podemos ser justificados por medio de nuestras obras. Dice aquí la palabra de Dios, en Él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Cristo es justificado. Todo lo que nosotros hemos hecho, y digo nosotros hemos hecho, es justificado por medio de la cruz. La ira de Dios viene sobre Cristo para justificarnos. Y no solamente para aquel que cree, sino después de la justificación, Dios hace una obra en nosotros. Ya que nos ha limpiado una vez más, ya que nos ha limpiado, puede llenar ese vaso y hay santificación en cuando nosotros estamos pensando diferente. Nosotros creemos que Cristo murió por nosotros y porque creemos, escuchen, porque creemos que Cristo murió por mí, por usted, por lo que nosotros merecíamos, la cruz, Cristo murió por nosotros y lo creemos. Y por medio de nosotros, nuestra fe en Cristo, lo que Él hizo por mí y por usted, y creemos, somos justificados, porque Él pagó por nosotros. Después, y solamente después de la justificación por medio de la sangre de Cristo en la cruz, y nosotros creyendo que eso así fue, entonces somos santificados. Y viene el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, y bien lo sabemos. El quien nos hace ese hombre, el quien hace esa mujer, es Cristo por medio de su Espíritu Santo. Después de la justificación, viene la santificación. El Espíritu Santo puede llenar hoy día este vaso, porque fue lavado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Mirad pues, dice el 40, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciados y asombrados, y perezcan. ¿Por qué? ¿Por qué perezcan? Dice, yo hago una obra entre vosotros en vuestros días, y la obra no creísteis. Si alguien os la contaré una vez más, mirad o menospreciado. Y él está diciendo que no venga lo que dicen los profetas sobre ese hombre. Mirad o menospreciadores y asombraos y perezcan. ¿Por qué? ¿Por qué perezcan? Yo hago una obra en vuestros días, obra que no creísteis. Si alguno os las contaré o los contará. Ellos no están creyendo, ellos están menospreciando el Evangelio. Y esto no sé cómo es posible que uno desecha el Evangelio. El mensaje de amor, el mensaje de perdón, el mensaje de vida. La persona de Cristo, que Él dejó la gloria y vino aquí a esta tierra por nosotros. Y lo desecha, lo están deshaciendo, o los desechan. Y ellos se están poniendo al lado y dicen, no, si yo soy salvo, soy por mis obras, lo que yo hago. Por eso hago lo bien, lo bueno. Yo estaba viendo a uno que estaba hablando y le dijo, ¿eres pecador? Y él dijo, yo no soy pecador. Yo no soy pecador. Entonces, esta persona que falleció, fuimos a su funerario, pero vimos un video de ella compartiendo el Evangelio. Y como ella decía, nosotros todos somos pecadores. El otro día mi hermana me dice, ¿cómo le hablas? ¿Cómo le hablas al homosexual? ¿Cómo le hablas a la lesbiana? ¿Cómo les hablas del Evangelio? Es muy fácil. Es muy fácil hablar con un homosexual. Es muy fácil hablarle a una lesbiana. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque somos todos pecadores.
Porque todos necesitamos a Cristo. No hay un justo, no ni a uno. Todos hemos pecado. Nosotros estamos escogiendo qué pecado. La borrachera, la drogadicción. Yo escogí esto. Ser borracho, ser drogadicto. Yo escogí esto, ser pandillero, haciéndolo mal. Todos somos pecadores. Yo, como usted, necesitamos a Cristo y queremos el perdón. Es fácil hablar, porque nosotros somos pecadores así como esa persona. Y Dios ve el pecado como pecado. La tuya no es menos que la de esta persona. Todos necesitamos a Cristo. No menospreciar así como los que perezcan. Nosotros necesitamos a Cristo. La persona de Cristo es la obra que Él hizo. Y aún la victoria que Él nos da. Nosotros no vamos por medio de nuestras obras, nosotros vamos siguiendo a Cristo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y la santificación de Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos da la victoria. Y aún cuando fallamos, y digo cuando fallamos, porque cada uno de nosotros fallamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y venimos y somos santificados, hay arrepentimiento, Señor, de mi actitud, de mi falta de fe. Y venimos a la cruz una vez más. Había un comentarista, Boyce, que escribió esto. Dice, aunque la nuestra es una época de gran gracia, aún la nuestra es una época de gran gracia, Dios es también un Dios de gran juicio. Entonces nosotros vemos la gracia de Dios en esta época, que es un tiempo de gracia. Dios está hablando a cada uno de nosotros y al mundo de su gracia. Y dice, pues, esto dice, aunque la nuestra es una época de gran gracia, Dios es también un Dios de gran juicio. Y el pecado debe de ser juzgado. Y es cierto. Y el pecado debe de ser juzgado si no es expiado por la obra de Cristo. Entonces Él está diciendo, el pecado debe de ser juzgado si no es por la expiación, por la obra de Cristo. Déjeme explicar algo, que esta palabra expiación, y lo he dicho creo que en 2, 3 sermones, la expiación no es una palabra que viene del cristiandad o de la Biblia. La expiación viene en cuando aún los paganos, los que adoraban otros dioses que no eran el Dios Altísimo, Jehová. Ellos hacían sacrificios y cuando temblaba o cuando venían los relámpagos, cuando estas cosas pasaron, ellos sabían, ellos pensaban que Dios está enojado. Y está temblando porque Dios está enojado y los relámpagos pegando y haciendo fuego. Ellos decían en sus mentes, Dios está enojado. Cuando se oscurecía la luna o el sol, decían, Dios está enojado con nosotros. Y ellos hacían una expiación. Pero esto no es una palabra de la cristiandad, pero sí lo usamos. Dice pues esto, mira, aún la nuestra es la época de gran gracia. Dios es también un Dios de gran juicio. Y el pecado debe de ser juzgado si no es expiado por la obra de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando ellos, los paganos, ellos veían algo pasar en el mundo como un temblor, ellos se asustaban y hacían un sacrificio a sus dioses falsos. Pero la ira de Dios
Dios es justo. Alguien tiene que pagar por mis pecados. Yo puedo pagar por mis pecados en el infierno. Yo puedo pagar por mis pecados. Pero Dios es justo. Estamos en una época de gracia, cuando el Evangelio está yendo fuera. Pero el juicio de Dios tiene que venir. Y la expiación de Dios, en cuando el Dios justo, y la ira de Dios tiene que venir sobre el pecado, y la expiación vino en la obra de Cristo. Eso es lo que está diciendo este comentarista. Que vino la ira de Dios en todo el creador, que lo que iba a pasar, pasó a Cristo en la cruz, y Cristo murió por mí. Alex, alguien tiene que pagar. Pon tu nombre ahí. Alguien tiene que pagar. Porque Dios es un Dios justo. Y la expiación y la obra que Cristo hizo en la cruz era para nosotros. Aunque nuestra es la época de gran gracia, Dios también es un Dios de gran juicio y el pecado debe de ser juzgado. Si no es por la expiación, por la obra de Cristo. Cristo pagó por nosotros. Alguien tiene que pagar. Y no es por nuestras buenas obras, sino es por Cristo. El 42 dice así. 42 y 43 dice. Cuando salieron y Pablo estaba hablando a los hermanos, él estaba hablando a todos aquellos que temen a Dios, los que vinieron. Pablo estaba hablando a los religiosos y a los no religiosos, a los que vienen porque temen a Dios y dicen, yo debo de estar aquí, y vinieron. Y Pablo está hablando con ellos y dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ellos tenían interés. ¿Ves? En ese tiempo no había internet, no había radio, no había televisión. Y cuando alguien venía de otra ciudad, ellos querían saber qué está pasando en el mundo. Y Pablo llegó. Por eso dijeron a Pablo, si tienes algo de exhortación para el pueblo, dinos. Si tienes noticias de fuera, dinos. Y viene con el Evangelio. Y cuando salieron a ellos de la sinagoga de los judíos y los gentiles le rogaron que en el siguiente día de reposo que les hablase de estas cosas. ¿Qué es esto? Que Cristo quiere perdonar de todo lo que yo he hecho. Que Dios vino en carne y murió por mí. El Hamashiach, el Mesías, ha venido para salvar. El 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y los proselitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persiguieron que persevieran en la gracia de Dios. Ellos con interés siguieron a Pablo y Bernabé, querían saber más. Quiero escuchar más. Quiero saber más de este Cristo. Y por eso estamos aquí. Del perdón, de la santidad, de la justificación mía, porque lo necesito. Y ellos con interés continuaban siguiendo y escuchando y querían saber más. Esto es lo que estoy escuchando, quiero escuchar más. Y siguieron a Bernabé. Y a este mensaje de perdón, este mensaje de esperanza, de la gracia de Dios. ¿Ves? Nosotros, escuchen esto. Y cuando nosotros venimos y escuchamos de la gracia de Dios, lo que no merecemos, pero fue dado a nosotros, el perdón
de nuestro pecado, cuando nosotros escuchamos que Dios nos ama a nosotros y que Dios no está enojado con nosotros de manera que Cristo pagó por nosotros. Hay una respuesta a mi pecado y es Cristo y la gracia de Dios. Y cuando nosotros escuchamos de la gracia de Dios, el perdón de Dios, para nosotros nos capta el interés. Yo quiero ser perdonado. Y escuchamos de la gracia de Dios, dado algo que no merecemos. Y no lo que merecemos, sino Cristo tomó todo en la cruz. Nosotros estamos escuchando de la gracia de Dios y nos interesa esta gracia de Dios. Esto es lo que está pasando en este tiempo. Y no solamente eso, pero Él dice perseverar en la gracia de Dios. No solamente escuchar y decir eso es lo que yo quiero, sino permanecer en la gracia de Dios. Y todo lo que tengo no lo merezco, pero más bien Dios, por medio de la gracia, me ha dado y me da. Y que sea la fundación de nuestra vida, la gracia de Dios. No solamente venir a conocer la gracia de Dios, pero permanecer, y eso es lo que está diciendo así, perseverando dentro de la gracia de Dios y vivir en la gracia de Dios. Cada día decir, Señor, no lo merezco, pero tú eres tan bueno con nosotros, y permanecer en la gracia de Dios. Y que sea la gracia de Dios la fundación de nuestra vida. Que nosotros estamos viviendo por medio de la gracia, en esta época de gracia, y compartirlo con aquellos. Dice la palabra de Dios en el 44, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Que viene alguien y que nosotros estamos dando oído, así como ese joven que estaba parado ahí. Y todos echaron burla y dijeron, no queremos escuchar esos cuentos. Y yo les he compartido muchas veces. Y yo estaba atento. Eso es lo que quiero. Y uno de ellos dijo, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Porque vio que todos corrieron, todos se fueron, todos estaban burlando. Pero yo lo miré y escuché. Y dije, eso es lo que yo quiero. Y un día me voy a entregar. Yo escuchaba el Evangelio. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, el poder de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. El 45 dice así, pero viendo los judíos la multitud que se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Una vez más, el 45 dice así, pero viendo los judíos la multitud, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esta palabra blasfemando, ellos lo estaban haciendo no solamente, no a Dios, sino a Cristo. Y el Evangelio de que Dios vino del cielo por medio de Jesucristo, y el Evangelio que Él murió. Ellos estaban contradiciendo esto, ellos estaban blasfemando no contra Dios, sino contra Cristo. Y lo estaban rechazando el mensaje que Pablo trajo a ellos. Y lo estaban contradiciendo lo que Cristo hizo por nosotros. Ellos estaban blasfemando. ¿Ves? Pablo vino para reconciliar y ellos estaban rechazando. Pablo vino con el mensaje de reconciliación con nosotros y Dios por medio de Cristo. Y lo rechazaron. Las buenas nuevas, y lo rechazaron. Hay algunos en nuestra familia, hay algunos en nuestro vecindario que van a rechazar, pero hay algunos que van a escuchar.
como ese joven. Están atentos. Que nosotros no podemos fijarnos en los que nos rechacen, sino a aquellos que están escuchando. Porque vemos la victoria que había muchos, aún de los judíos, que ellos querían escuchar más. Y habían también los religiosos que no querían escuchar. Pero viendo los judíos la multitud que muchos venían, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Ves? Esto es lo que Pablo estaba diciendo. Todos somos pecadores. Y la expiación de Dios, alguien tiene que pagar. Cristo pagó por ella. No solamente a los judíos, sino lo que Pablo está diciendo y lo que Pablo está haciendo es que está abriendo la puerta para todo aquel que en él crea. Y ellos dijeron, no ese homosexual, no esa lesbiana, no ese borracho, no, nosotros. Y Pablo está abriendo la puerta para todos, para recibir a Cristo, porque ninguno somos dignos, solamente Cristo. Y nosotros seguimos a Cristo. Y ellos se pusieron a poner a Pablo, porque él estaba invitando a todo aquel que en él crea. No se pierde más de la vida eterna. Y nosotros entramos ahí por medio de la gracia de Dios. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valor, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primeramente la palabra de Dios. ¿A quién? A los judíos. Mas, puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de vida eterna, he aquí nosotros volvemos a los gentiles. Y no lo recibieron. No lo recibieron a Cristo. Dice la palabra de Dios en el 46, en la versión de las Américas, dice así: pues como la rechazasteis y se mostraron indignos de vida eterna. No hay otro camino más Cristo. No es por nuestras obras. Nosotros tenemos que aceptar en esta época de gracia que Cristo murió por nosotros. Y no solamente por nosotros, pero para todo aquel que en Él crea. Nosotros tenemos que seguir hablando. Y hay algunos que van a rechazar, pero hay uno que está escuchando. ¿Ven? Pablo no estaba deshaciéndose de los judíos, porque vemos que él sigue orando por ellos, que ellos vengan al arrepentimiento. A lo mejor ellos no estaban aceptando, pero Pablo seguía orando por esa persona. Dios, tú haz tu obra en esa persona. Le damos gracias a Dios, así como mi madre, que no dejó de orar por ese joven. No tienes esperanza, no hay esperanza en ti. Mas Cristo tuvo un plan de misericordia y de gracia para nosotros. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta los últimos de la tierra, a todo aquel que recibe el Evangelio. Y los gentiles oyeron esto y se regocijaban. El 48 dice: y los gentiles oyeron esto y se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para salvación. Termino con esto. Ser lleno del Espíritu Santo viene junto con el gozo. Nosotros podemos, y quiero terminar con eso, nosotros podemos pasar, como en el principio dije, nosotros podemos pasar por lo que estamos pasando, la enfermedad, las emociones, lo que sea. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo viene el gozo y no le hace lo que está pasando. Porque yo sé que Dios está conmigo.
Yo les he compartido que yo estaba manejando un día en el freeway y las lágrimas estaban corriendo porque nadie me entendía lo que estaba pasando. No había nadie que entendía lo que estaba pasando aquí y aquí. Y yo manejando y las lágrimas cayendo. Y a lo mejor alguien me miró y me dijo, mira ese pobre hombre, llorando, solo. Pero los lágrimas que yo tuve es porque yo miraba y dije, pero tú hiciste una promesa que nunca me dejarás, que tú siempre estarás conmigo. Y esas lágrimas eran de gozo, porque yo sabía que había uno que me entendía. Yo sabía que había uno que nunca me dejará. Y esas lágrimas no eran de tristeza, sino eran de gozo. Porque yo sabía que Dios está conmigo. Y Él estará conmigo hasta el fin. Y aquí vemos los gentiles oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Dice Pablo en Romanos 10:1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo de nosotros, para aquellos que están rechazando, es que ellos también vengan al conocimiento, al fin de entender y tener una relación donde ellos también pueden estar en medio de estas circunstancias y regocijar y llorar con lágrimas de alegría que tú nunca me dejarás. Y orando por ellos, Pablo está orando por ellos, que ellos vengan a ese conocimiento de lo que tenemos nosotros, que Cristo nunca nos va a dejar, que Él siempre va a estar con nosotros. Aún pase lo que pase en todo el mundo, nosotros estamos seguros, porque nosotros seguimos a nuestro capitán, que Él es nuestra victoria, y Él comparta esa victoria con nosotros. Nosotros vivimos porque Él vive. Nosotros tenemos victoria porque Él tuvo victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Iglesia, así mucho más que yo, Cristo, viendo a sus hijos, viendo a sus hijas, viendo lo que ellos están pasando. Y Él también, digo, que no sea sobre ellos, sino sobre mí. Porque Él es nuestra respuesta, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro Cristo, nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dijo, amén.